realmente pues ya yo espero que se pongan las pilas, que mejoren poco a poco o drásticamente para los siguientes cortes. ¿Sale? Vamos a empezar revisando, ya revisamos sus trabajos de la clase pasada, del mini proyecto, perdón. Vamos a revisar ahora la tarea anterior, que trataba sobre la película de tiempos modernos, ¿verdad? Hay, hay muchos resúmenes de esta película. Es una película ya de culto, como obligada, clásica, que se deja muchas veces no solamente en este tipo de materias, sino en otras. Se ha convertido en un referente, pues, obligatorio para los estudiantes. Em, entonces, algunos de ustedes simplemente se fueron a tomar esa reflexión de Internet y a ponerla en la tarea, cuando realmente había que contestar tres preguntas específicas. Ajá. A lo que pueden ver ustedes aquí en la imagen de la pantalla es la respuesta a la pregunta 2 que requería un mapa sobre la estructura de esta fábrica. Recordemos que la película trata de la dura vida de un obrero con todas las condiciones mecanizadas de principios del siglo XX en Estados Unidos y todos los problemas sociales que rodean este tipo de vida. Entonces, este mapa, fíjense, aunque realmente no retrata la estructura de la fábrica, la estructura laboral, es justo las preocupaciones centrales del materialismo histórico que vamos a retomar. Vean nada más aquí. Lograr que el hombre trabaje como una máquina, porque además es una herramienta más. El hombre se convirtió en una herramienta más, así de fácil. Nada más que esa herramienta se le paga. Yo le tengo que dar un salario para que recupere sus fuerzas y regrese al día siguiente a trabajar más. Se deshumaniza y viene un maltrato. Obviamente, el que un trabajador vea su condición humana reducida y sea tratado comparablemente a una máquina, pues es deshumanizarlo. Como pasaba en una noticia ya vieja, como de hace 15 años o más, de unas trabajadoras, no me acuerdo si era de Chile o de Argentina, que eran cajeras. Y entonces tenían tanto trabajo que el patrón, para no desperdiciar ni un momento en que llegara un cliente a la caja, pues las obligó a usar pañal. Imagínense nada más, con tal de que no fueran al baño. Dice aquí el mapa, aumentar la producción para hacer mayor cantidad de productos en menor tiempo. Dependencia del trabajador. ¿Dependencia hacia qué? Pues hacia ese salario que le dan. El objetivo solo es producir. Exactamente, no es el bienestar del obrero, no es el bienestar social, no es tener alguna ayuda a la comunidad donde esté la fábrica, no. El objetivo del capitalismo es la producción y la ganancia. Puede sí haber un beneficio social, puede haber ganancias ecológicas, puede haber ganancias de otro tipo, pero siempre son secundarias. Secundarias porque vienen ya que se ha cumplido el objetivo primordial, que es la generación de plusvalor o ganancia. Entonces, este mapa estuvo muy útil. Yo a su compañero, le hice la observación de que no cumplía lo que pedía la respuesta 2, pero es muy útil porque nos recuerda cuál es el corazón del materialismo histórico de Marx. En este corte hay que recordar que vamos a volver a transitar las cuatro corrientes teóricos-sociales que vimos en el primero. Vamos a, no vamos a ver nada nuevo, bueno, sí, las vamos a recorrer otra vez, pero no vamos a ver exactamente lo mismo. Es decir, lo que vamos a ver ahora son sus métodos, esos pasos con los que ellas trabajan. Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio.
A ver aquí, en este PDF, otra tarea del análisis de la película Tiempos Modernos. Y tenemos aquí, bueno, la primera, la más sencilla, los aspectos del materialismo histórico que identifican ahí, todo lo que tenga que ver con ese mapa que vimos antes, con el sometimiento del trabajador, la generación de ganancia, la explotación, las condiciones desiguales entre patrones y obreros, todo esto tiene que ver con el materialismo histórico. El hecho de que ahí encontremos una clase obrera moderna como tal, que ya recibe un pago, ya no hay artesanos, ya no hay siervos. Vean qué mapa también estructurado, donde aquí ubica a su compañera Ivana, a los trabajadores operando las máquinas, pero por otro lado un gerente que coordina el trabajo, otro cargo de apoyo que es la jefatura de administración y finanzas, ¿verdad? El jefe de operaciones. Vean nada más aquí. Muy bien ordenado. Esto es lo que se conoce como organigrama de las empresas. Si nosotros nos vamos atrás en el materialismo histórico, por ejemplo, a los siervos de la Edad Media, pues no encontramos esta organización. Este tipo de ordenamiento en las empresas aparece ya hasta la Edad Moderna, cuando el trabajo se vuelve tan complejo que hay que hacer toda una estructura, mandos altos, mandos medios, que coordinen y que observen a las piezas, digamos, como más operativas o con trabajos todavía más rudimentarios. Al final les pedí que identificaran, esta es la parte más cualitativa, las cuatro acciones de las que habla Weber, Max Weber en su teoría comprensiva. Vamos a ver la primera. Anaí, ¿me puedes ayudar a leer la primera? La que dice, la que está abajo de la racional con arreglo a fines. Ok, en la película se muestra cuando él se vuelve loco por el trabajo. Entonces empieza a hacer desorden y desastre y a aventar aceite a los demás, a corretear personas y así entonces lo que deciden los demás trabajadores es que se vaya a un hospital o algo para que se recupere y vuelva a estar como antes. Ahí había un problema y en las soluciones de forma racional, de una buena forma. Y al final salió bien. Gracias, Anaí. Fíjense, esta en realidad no es racional con arreglo a fines. ¿Qué está pasando cuando él hace eso? Es un momento de desesperación. Es un momento donde lo posee justo las emociones, la afectividad. Entonces, este es un muy buen ejemplo, pero del otro tipo de acción, la que aquí viene en segundo lugar, la afectiva. Cuando nosotros hacemos acciones impulsados principalmente por nuestras emociones y sentimientos. Una acción que sea racional con arreglo a fines, que es el primer tipo, digamos que es la acción más fría, es la acción que está totalmente determinada, es la acción que está guiada por un objetivo y entonces yo tengo que hacer una tarea, tengo que hacerme de un medio, se le llama, para lograr un fin. Y ahí es cuando viene ese carácter calculador, de que a veces no me importa el medio, yo con que lo consiga, lo voy a hacer. Pero es un cálculo frío, no guiado por emociones. Por ejemplo, aquí, este caso que puso su compañera, donde va a cantar y tiene una interacción con esta mujer, pues sí, tiene cierta carga afectiva, muy bien. Recordemos que las acciones tradicionales se basan en las costumbres y no son pensadas del todo. Aquí está bien, tiene que ver con una transacción, con una interacción con el dueño, con una labor de convencimiento. Podría ser tradicional si consideramos que muchos trabajadores hacen eso, que ya es costumbre que apelen a convencer a sus patrones, ¿no? Si están insiste y insiste en cosas. Bueno, y vamos con la última. Este estuvo hecho a mano, está muy bien realizado el ejercicio. Fíjense aquí, tres aspectos del materialismo histórico.
Lo que pusieron aquí fue obreros cambiados poco a poco por máquinas que los sustituyen. El mercado sustituye la base social del individuo, pasando de la comunidad a la clase social. O sea, las viejas comunidades de trabajadores de la tierra más autónomos se deshacen y ahora son proletariado, que tienen que lidiar con máquinas. La economía pasó de una economía mercantil generalizada a una economía masiva de mercado para tener más dinero. Excelentes respuestas. Vean nada más qué bonito mapa, donde también mete mucho del materialismo histórico, el papel de los obreros, que ya es una nueva clase, esa clase llamada, les digo, proletariado, de donde viene este mote de prole. Ujú. Nada más que prole ya después adquiere una carga discriminativa, una carga peyorativa de rechazo, pero la palabra justo viene de aquí, de una nueva clase social que nace con el capitalismo y que no tiene nada para ella misma, se les despojó de sus tierras, de sus herramientas de trabajo anteriores y se quedó sin nada más que su fuerza de trabajo para ir a emplearla a una fábrica. Muy bien. ¿Tenemos comentarios hasta aquí? ¿O me sigo? Bueno, vamos a continuar con la actividad de esta semana. Que vamos a compartir toda la pantalla para ver si se maximiza las diapositivas. Entonces, como yo les decía, jóvenes, vamos a volver a abordar cada una de estas corrientes, pero ya no estudiando las mismas características. En lugar de conocer sus principales teorías y conceptos, ahora vámonos con los métodos, cómo operan. Y comenzamos con la primera, que es el materialismo histórico. Recordemos las preocupaciones del materialismo histórico, que fue eso que movió a Marx en el siglo XIX, en 1860, en los 60 de ese siglo. La desigualdad del mundo, el afán de ganancia frente a la explotación y la miseria de otros, porque finalmente así funciona el capitalismo, no puede funcionar de otra forma. Si hay un gran bonche que tiene ganancias y tiene grandes riquezas haciendo poco, es porque a fuerzas se está beneficiando de otra gran masa que trabaja mucho, que se desgasta mucho, pero que justamente está sacrificando un buen nivel de dinero que se está yendo a la contraparte. Ahora, el primer método del materialismo histórico que utilizó Marx es la abstracción. ¿Qué es esto? Es una palabra que puede ser confusa. La abstracción es una de las formas, bueno, no, ayúdenme uno de ustedes a leer. ¿Quién me ayuda? Aileen. Aileen, porfa. Lo dejó en la pantalla de... Ah, sí. Ahí está. La abstracción es una de las formas más comunes con la cual los seres humanos manejan la complejidad. Una buena abstracción es aquella que permite que el usuario se centre en los detalles más significativos de un objeto y omita detalles que por el momento son causa de distracción. Muy bien. Entonces, en la abstracción, todo lo que yo estudie de la realidad, voy a elegir solamente algunas cosas. Y vean esta imagen. La abuela, bueno, esta es una abstracción muy de lo más simple y burda. Ajá.
La abuela está viendo al gato únicamente como una bola de pelos a apretar, como un peluche, ¿no? Se está olvidando de que es un animal, de que puede sentirse incómodo si lo aprietas, de que tiene necesidades, de que lo puedes hartar. La abuela se está olvidando de todo eso. Por el otro lado, el veterinario lo está viendo como un ser vivo, como si fuera, ¿sí? Como una unidad biológica, seguramente por su carrera. Ajá, lo está viendo, por ejemplo, si camina raro, si tendrá alguna lesión, qué tan brillante está su pelo, cómo se alimenta, cómo andará de los pulmones, de los riñones. Los dos están haciendo abstracción. La abstracción entonces es cuando un objeto, yo decido centrarme solamente en ciertos rasgos, discriminando o dejando fuera otros. Pero bueno, esto es una abstracción de la vida cotidiana. Aquí lo que nos interesa es la abstracción en las ciencias sociales. Entonces, la abstracción básicamente es aislar las características esenciales de un objeto. ¿Por qué? Porque yo quiero entenderlo, quiero comprender de qué se trata ese objeto. Entonces, voy a ir a lo más fundamental, lo que lo define. ¿Sí? Es un proceso mental. La abstracción es un proceso mental. Dice, el propósito de ella en las ciencias sociales no es alejarse del mundo real, sino más bien alejar ciertos aspectos del mundo real, aspectos secundarios, aspectos que son meros detalles, para fines de investigación intensiva. Todas estas frases que vamos a ver aquí y los mapas los saqué apenas hace rato de su libro. O sea, yo no les estoy diciendo nada a lo que ustedes no puedan acceder. Todo esto está en su libro. Profe, una pregunta. ¿Estamos viendo Sí, ley fundamental? ¿Estamos viendo su ley fundamental? sí, Ah, sí, ok. que es la Gracias. abstracción. Sí, Y gracias. bueno, en realidad no es privativa del materialismo. Todas las ciencias sociales la usan, pero bueno, aquí vamos a ver cómo opera. Esto es siguiendo con la abstracción, hay una influencia muy importante en el materialismo histórico que fue traída de George Wilhelm Hegel, o castellanizado Jorge Guillermo Hegel, que fue un filósofo alemán que vivió años antes de Marx, pero Marx se agarró de su creación para construir su propuesta. Eh, la propuesta de Hegel, como uno de los últimos filósofos que todavía aportó un sistema, fue la dialéctica. Fíjense lo que tenemos hasta abajo en las llaves estas sí, las llaves, las que se llaman llaves, es lo que lo hace muy complejo a este filósofo, es de los más complejos. Él decía que todos, tanto el espíritu como la conciencia, como la religión, como la historia en general, se desarrollaban o se movían de una forma dialéctica, que es la que vemos arriba, de una forma en espiral, donde una tesis o una afirmación se enfrentaba a una antítesis, entraban en conflicto, después, cuando había un ganador y se estabilizaban las cosas, nacía una síntesis. Pero como la historia y el mundo están en constante cambio, esta síntesis, esta nueva verdad, pasaba el tiempo, perdía peso y se volvía a convertir en una simple síntesis, que se enfrentaba a su vez a otra idea contraria, entraban en lucha y se volvía a generar una nueva síntesis. Por eso dice ahí que es un paso evolutivo. Esto, este simple esquemita que ustedes ven ahí, se puede aplicar, no saben, a muchísimas cosas en la vida, en nuestra vida social. Fíjense cómo Marx, esto es nada más un ejemplo de cómo lo tomó Marx. En la primer tesis podemos tener, por ejemplo,
a los antiguos esclavos, los esclavos romanos, los esclavos egipcios, los esclavos asiáticos, que se enfrentan con esa explotación, con ese subyugo de los grandes emperadores, que son la antítesis. Entonces, cuando vienen rebeliones, vienen luchas, y se llega a una nueva síntesis que se llama el feudalismo. ¿Esto Luego se en da el, cuando es el obrero con los burgueses? así es, nada más que esa es la última etapa. Entonces, Ah, fíjense, ya en el feudalismo, nuevamente tenemos la tesis, que son los siervos, contra la antítesis, que son los reyes, los monarcas. Luego entran en conflicto y llegamos a otra síntesis, que ahora sí viene el capitalismo, como dice su compañera, y esto nunca acaba. Esto es una espiral que motiva a la historia a moverse así. Es una, digamos que la historia avanza por contradicciones o por luchas. Ahora, Marx también distinguió digamos que la cereza del pastel del estudio marxista es la mercancía. Dentro de toda esa gran explotación del siglo XIX, él decía, pues, ¿por dónde empiezo a estudiar todo esto? Y decidió empezar por ese objeto que, que guarda tanto valor y que es causa de querer ganar más, es causa de querer trabajar más, que es la mercancía. Todas las mercancías que se venden en el mercado desde ese entonces. Y la mercancía tiene dos tipos de valores. Fíjense, cualquier mercancía, como yo le estoy enseñando ahorita el teléfono, tiene valor. Tiene valor, ¿por qué? Estos teléfonos no crecen en los árboles de teléfonos, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Como cualquier mercancía. Vienen de un proceso productivo y de un trabajador y una máquina que los ensambló. Además, para construir este teléfono, tuvo que extraerse mucho litio en minas, algo que está causando mucha contaminación. Todo eso lo llena de valor, porque es un objeto que yo no me encuentro en árboles, que no me encuentro abajo de las piedras. Ajá, entonces Marx vio que todas las mercancías tenían dos tipos de valor. Primero, el valor de uso, que se lo da el trabajo concreto, y luego el valor de cambio, que se lo da el trabajo abstracto. Vamos a ver en qué consisten estas cosas. Todos los productos tienen un valor de cambio por el cual son intercambiables con cualquier otra cosa en el mundo. ¿Y cuál es ese vehículo que me va a permitir intercambiar las cosas con alguien más? El gran equivalente general que lo compra casi todo, el dinero. Entonces, el valor de cambio es básicamente el precio, el valor cuantitativo de las cosas. Por otro lado, tenemos un valor de uso. El valor de uso es más cualitativo, es cómo lo aprovecho. En el caso de mi teléfono, su valor de uso es la comunicación, la telecomunicación, la comunicación a distancia. Ujú. Está. El valor de uso, entonces, es la función para lo que sirven las cosas. Y el valor de cambio se mide en dinero, en precio. Está relacionado con las horas de trabajo que se requirió para hacerlo. Fíjense cómo aquí Marx ya hizo muchísimas abstracciones. De ver una mercancía, él se puso a indagar de dónde viene, cuánto valor tiene, qué tipo de valor, y todo esto sin verlo. Entonces, eso es hacer abstracción en ciencias sociales. Digamos que el segundo gran método que él utilizó fue el método deductivo. Es un método, se estudia en lógica, que va de lo general a lo particular. Es decir, de los grandes procesos de nivel macro, baja
hasta a los pequeños casos particulares. En los hechos generales tenemos al capitalismo con el mercado general, el sistema de producción, los grandes mercados que tienen los intercambios de mercancías, eso es lo general, pero ya en lo particular, Marx se metió a rastrear cómo se producen las mercancías, cómo es esa cadena donde se produce, cómo interviene el trabajo del hombre, cómo interviene el trabajo de las máquinas. Y en este mapa, que viene también en su libro, pues lo vemos de manera súper clara. Vean aquí, yo puedo ver una fábrica y ver que adentro, eh, pues hay una tecnología creciente, hay muchas personas que parecen ser especializadas, están armando, pero realmente si yo no hago un trabajo de abstracción, no puedo darme cuenta cómo funciona todo eso. Y vean en este mapa pues es un mapa más conceptual, vean todo lo que desagregó Marx, que las mercancías finalmente son objetos cargados de valor, pero gracias al trabajo del hombre, no valen en sí mismas, valen porque son trabajo humano, que tienen un valor de uso, cómo se les utilice, en este caso de la fábrica de coches para el transporte, un valor de cambio, cierto precio, y que todo esto depende del tiempo de trabajo que requiera hacer una cosa. Si un objeto yo lo ensamblo en 20 minutos, en media hora, pues su costo va a ser muy, muy barato. Pero en cambio, si un objeto a lo mejor esté de vidrio, tardo más en soplar el vidrio, en darle la forma, en dejarlo simétrico, va a valer más. Pero si llega una máquina que enfría el vidrio rapidísimo y que me saca 50 vasos, mientras las manos del obrero me da 10 vasos en una misma unidad de tiempo, pues entonces se va a abaratar. Entonces tenemos que el propósito legítimo de la abstracción en la ciencia social no es nunca alejarse del mundo real, sino alejar solamente ciertos aspectos para concentrarme en lo más importante. Entonces, cuando el investigador social dice que opera en un alto nivel de abstracción, lo que se quiere decir es que está considerando una mínima parte de los aspectos de la realidad. Es decir, que toda esta realidad que vemos con los sentidos, yo ya la dejé atrás y estoy haciendo un trabajo mental muy complejo. Estoy operando en un nivel mental pues muy intensivo. Eso es básicamente la abstracción. Otra cosa que detectó Marx y que ahorita está definiendo mucho la vida, si en ese entonces definía la realidad, hoy en día es mucho más importante, es este concepto que ustedes ven aquí. ¿Por qué creen ustedes justo que, eh, que en un trabajo te puedan correr tan fácil y que te digan, no importa si tú te vas o si amenazas con renunciar, mañana o pasado mañana ya encontramos a alguien igual que tú y que haga lo mismo que tú por el mismo sueldo? ¿Por qué? Gracias a esto que Marx encontró y denominó el ejército industrial de reserva. El funcionamiento del capitalismo requiere no solo un conjunto de trabajadores ahí sentados y que cubran todo, sino que además afuera de las fábricas, de las empresas, esté una gran masa de gente que no tenga empleo o que esté necesitada de un empleo eh, para poder sobrevivir. ¿Por qué? Por una simple ley del mercado. Entre más demanda haya, los precios de las cosas bajan. Entonces, entre más trabajadores disponibles haya, pues los salarios van a ser muy bajos, porque siempre va a haber uno afuera que quiera entrar. Si fuera al revés, que los trabajadores fueran pocos
que fuéramos pocas las personas que supiéramos hacer tal o cual función, valdríamos mucho más, porque para las empresas seríamos mucho más valiosos. Entonces, esta es una condición de funcionamiento del capital. Una gran masa de personas que son lo suficientemente fuertes para trabajar, pero que solamente están en espera. Ujú. Y es aquí también donde entra, pues, hasta su orientación vocacional, jóvenes. Que ustedes piensen bien en qué se quieren y se piensan desempeñar profesionalmente. Vayan a la universidad o no vayan a la universidad, esto tiene que ver con algo que les debe preocupar a ustedes, es de qué voy a vivir, qué nichos, en qué nichos puedo desempeñarme, qué espacios están ya saturados, qué espacios manejan salarios bajos, salarios medios, salarios altos, cómo puedo competir en ellos. Ujú. Estos son subrayados de su libro que se me hicieron vitales. Ayúdenme a leer, por favor. Yo, prof. Sí, ¿Lo subrayado o todo el texto? todo, por favor. Una tesis de Marx sobre la teoría general de la pul- plusvalía consiste en que mientras la clase capitalista acumula cada vez más riqueza, los salarios de la clase obrera nunca han podido subir más allá del nivel de subsistencia, generando con ello miseria y marginación social. Las crisis recurrentes del modo de producción capitalista han determinado una mayor centralización y concentración de capital, lo cual se ha traducido en mayor composición orgánica del capital, es decir, una mayor mecanización del proceso productivo, por lo cual las empresas con mayor tecnología han llevado a la quiebra a las empresas menos tecnificadas. ¿Has observado que en muchas ciudades de nuestro país se han incrementado el número de tiendas de autoservicio? ¿De qué manera afecta este fenómeno en los comerciantes en pequeño? Hasta ahí ¿Dónde está se... bien. Gracias, muchas gracias. Seguramente ustedes lo han experimentado. ¿Qué pasa si llega un bodega horrera, un chedraui, a una pequeña comunidad donde antes no existía? Pues todas esas tiendas que venden lo mismo que estas grandes cadenas se van a ver perjudicadas. Entonces, como ya no me van a comprar a mí, porque ellos tienen más productos y más baratos y mejor empaquetados y mejor todo, pues entonces yo ya no voy a tener ganancias. ¿Y cuál es una opción? El Que aumento. mucha de esa gente se vaya a trabajar a la franquicia que llegó a instalarse ahí. Esto es lo que pasó en la llamada acumulación originaria del capitalismo en el siglo XIX. O sea, llegaron las grandes fábricas a despojar a los entonces campesinos de sus tierras y no nada más ya no tuvieron nada que vender, sino que además se volvieron peones de aquellas fábricas que llegaron a sus tierras. ¿Qué pasa si yo a todos estos puestos bajos que hacen mover la economía, repartidores, vendedores, almacenistas, contadores, cajeros, qué pasa si yo les subo brutalmente los sueldos? Pues la tasa de ganancia de los patrones va a disminuir porque yo tengo que agarrar el dinero de algún lado. Entonces, por eso es que el capitalismo no puede sobrevivir si no hay una gran desigualdad. Ujú. Y bueno, finalmente forma parte de su tarea este último concepto de Marx que se llamó formación social, que es ya como una visión más amplia. No sé si se acuerden, van a tener que regresar estos videos, van a tener que volver a verlos, un par que yo ya les puse. Cuando hablábamos de la base de la pirámide como estructura y la punta como superestructura, tiene que ver con esto. En este ejercicio de abstracción marxista, también él dice, bueno, sí está bien, voy a estudiar el dinero, la tierra, la jerarquía, los puestos de trabajo, pero no todo es eso. Eso se encuentra acá del lado izquierdo, en el modo de producción. No todo es eso. También hay una parte que no es tan material, que es la superestructura económica al lado derecho.
también es importante ahí que los gobernantes cómo regulan eso, por ejemplo, si me piden más o menos impuestos, si permite que se formen cooperativas, si permite grandes monopolios que se llevan toda la ganancia. La estructura ideológica es importantísima ahí abajo. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en día tenemos dos ideologías imperantes. Una es el neoliberalismo y otro es una economía más social. Una economía de corte social es la que le apuesta a los programas sociales, a las becas, a los apoyos directos a la gente, a las facilidades. La ideología neoliberal, por el contrario, dice, no, esos son desperdicios. Primero hay que enriquecer las empresas, primero hay que juntar impuestos, y ya que los gobiernos tengan mucho dinero, como cascada, después va a empezar a llegar el dinero a la gente vía trabajos. Pero no hay que gastar en programas sociales, no hay que gastar en becas, no hay que gastar en ayudas. Entonces la ideología, pues también importa en el análisis social. Digo, Marx ya no se metió a fondo con eso, pero sí lo llegó a considerar. Estos son dos videos que ustedes necesitan ver para entender bien la tarea, y los dos son míos. O sea, el primero ya se los puse yo en el primer corte, hace como un mes y medio. El segundo, yo lo grabé para otra materia, ustedes no lo han visto, pero es fundamental porque ahí explico justo cómo empieza Marx a analizar la mercancía, de dónde viene la mercancía, pues sí, qué valor tiene, ¿no? Cómo se divide el capital y todo esto. Entonces, como ustedes ven, como ustedes pueden ver, el materialismo histórico y el marxismo, pues es súper abundante en todo su análisis social. Hasta el día de hoy es un autor que sigue siendo muy vigente. Algunas cosas, por supuesto, ya no son tan actuales, han pasado de moda, pero todo el conjunto teórico de lo que aportó Marx sigue siendo vital para comprender nuestra sociedad. Y bueno, ya antes de irnos, quiero mostrarles la actividad de esta semana, para lo cual les expliqué esta presentación. La actividad de esta semana, no se vayan al libro, porque realmente ese ejercicio está como muy soso, no le hagan caso. Vamos a hacer que yo se los voy a dejar ahorita en unos minutos. Es un documental que a mí me pareció fascinante, de un canal fascinante que se llama DW en YouTube, que habla sobre la industria de la extracción de la mica, que se usa mucho en maquillaje, aparte de otras cosas. Entonces ustedes van a cubrir estas dos peticiones ahí. Tienen que leer de la página 94 a la 106. Y van a contestar estos dos puntos nada más. Ahora no se vayan al libro. ¿Sale? ¿Tenemos dudas, comentarios? No, profe. Muy bien. Entonces, los dejo y nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta luego. Nada más, espérenme tantito.